Bienvenidos hermanos, muy buenas noches. Me alegro de poder encontrarme con ustedes un jueves más, el número 6, el sexto. Qué rápido pasa el tiempo, bendito sea el Señor que nos ha permitido no solamente arrancar, sino también poder darle marcha y continuidad a estas clases que tienen como único propósito, bueno, es un doble propósito, a decir verdad. En primer lugar, que toda la gloria sea para el Señor, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Y número dos, para que todos podamos ser edificados. Aquí no se trata de que yo soy el maestro, a mí eso de esos títulos casi que no me gustan, soy bastante alérgico. En realidad, siempre me gusta enfatizar que yo soy un estudiante, sea en el campo de la psicología, en la que también me desempeño como docente, o sea en el campo de la teología. Me gusta dejar en claro eso. Yo soy un estudiante, tal vez iré un poquito más adelante que alguno de ustedes, pero eso no significa que yo no aprenda lo mismo que ustedes. Vamos a iniciar nuestro sexto encuentro. Bendito sea el Señor. eh, y vamos a comenzar también con una nueva temática. Ya saben, estamos estudiando la teología propia, que es el portal, la puerta de entrada, la primer materia que se estudia dentro de la teología sistemática. Y hemos visto hasta ahora los siguientes temas, hemos visto, si se acuerdan, y espero que sí, la existencia de Dios. También abordamos la cognoscibilidad de Dios, la autorrevelación de Dios como prerequisito para conocerle. Y ahora vamos a iniciar este cuarto tema. Y la otra semana vamos a continuarlo porque muy difícilmente lo vamos a concluir hoy. Eh, Tiene 14 láminas, bueno, digamos 12 si quitamos la portada y la contraportada. Entonces vamos a empezar, ya saben más o menos la dinámica. Por favor, a mí me gusta que me hagan preguntas. Pueden encender su micrófono en el momento en que lo deseen, eh, hacer la pregunta que quieran, evidentemente dentro del hilo argumental, dentro del contexto, eh, dentro del tema que se esté abordando, preguntas, pero también pueden hacer aportes, comentarios, reforzar ideas, etcétera. No necesariamente lo tienen que dejar para el final. Luego a veces se nos olvidan las cosas o en el momento en que usted puede hacer la pregunta, tal vez no es el más a propósito. Así que en el momento que deseen, ustedes activan su micrófono y formulan su pregunta. Ok, entonces vamos a hablar sobre revelación general y especial. La revelación, la autorrevelación de Dios, eh, que tiene una doble modalidad. Dios se revela, pero no se revela de la misma manera. Dios se revela, por un lado, de modo general, otros le van a llamar de modo natural. Y también Dios se revela de manera especial o sobrenatural. Y sobre eso vamos a estar hablando. Siempre nos estamos apoyando, ya saben, en esta maravillosa obra, la teología sistemática de Luis Berkhoff, que es una obra bastante inteligible, es una obra, eh, no por ser inteligible, es menos erudita, menos rigurosa, a la vez que es ortodoxa y esto es muy importante. Ok, arrancamos. La Biblia testifica de una revelación doble de Dios, una revelación en la naturaleza que nos rodea,
Ojo, en la naturaleza, uno, en la conciencia humana, dos, y en el gobierno providencial del mundo, tres. Ojo, estamos hablando siempre de la primer modalidad. Revelación, una revelación doble de Dios en la naturaleza, en la conciencia humana y a través de su gobierno providencial, o sea, a través de la providencia, a través de la naturaleza, la conciencia y la providencia. Pero aquí estamos hablando de la primera modalidad, que es lo que se conoce como revelación general. Y una revelación, aquí vamos con la segunda modalidad, y una revelación expresada en la Biblia como la palabra de Dios. Entonces tenemos dos tipos de revelaciones, o si se quiere, porque en realidad parte de una misma fuente, de un mismo Dios, tiene como autor a Dios y como finalidad también a Él mismo. Dios es el autor y también es la causa final de su revelación. Por tanto, podemos hablar de una revelación, pero con una doble modalidad. Una modalidad, digamos, genérica o general y una modalidad eh, escritural o especial. Dentro de la modalidad general o genérica, tenemos una triple manera en la que Dios, de manera general, valga la redundancia, se autorrevela. Repito, a través de la naturaleza, o sea, la creación, el cosmos, a través de la conciencia y a través, conciencia, no tanto como código moral, sino en el sentido de capacidad intelectiva. Y también a través de su gobierno providencial. Y la segunda modalidad de revelación es a través de su palabra escrita, la Biblia. Esto último se conoce como revelación especial o revelación sobrenatural. Esta, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, testifica sobre la primera en pasajes tales como lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aquí hay por cierto, un paralelismo sinónimo muy bonito como es propio de la poesía hebrea. En la poesía hebrea encontramos no como los típicos versos de la poesía occidental, donde la palabra, la última palabra de la primera línea rima con la segunda o con la tercera. No, aquí es por idea. Por eso se llama paralelismo sinónimo cuando eh, las ideas son parecidas, son sinónimas, son iguales, pero expresadas con distintas palabras, o puede ser un paralelismo eh, antónimo o antitético o sintético, etcétera. Para que tengan presente la belleza que encontramos en ese Salmo 19, aún que no estamos leyéndolo en el original hebreo. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, sinónimo de cielo, anuncia, sinónimo de cuenta, la gloria eh, de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso lo encontramos en el Salmo 19, versos 1 y 2. Por cierto, los primeros 7 versículos, los primeros 7 sí, versículos hablan de la revelación general y curiosamente del verso 8 en adelante va a hablar de la revelación especial, porque luego va a hablar de la ley de Jehová. Y la ley hace referencia a la escritura. También tenemos otro importante pasaje, un pasaje mucho más explícito, y estamos dentro de la revelación, recuérdese, revelación general. Y cuando hablamos de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras humanas, evidentemente se refiere, ¿se acuerdan que en la primera modalidad de revelación, la general, es triple a su vez, porque Dios se revela a través de la creación o a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de la providencia,
Y entonces el Salmo 19, verso 1 y 2, va a hacer referencia a la naturaleza. La naturaleza, la creación, da cuenta, da testimonio, testifica de manera muy elocuente sobre un creador. Eso sí, no va más allá de eso, de un creador. Y en lo que respecta a Hechos 14 y 17 dice el apóstol Pablo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio en relación con los paganos. No es que porque no tenían ley escrita externamente a ellos, como el decálogo, como los 10 mandamientos, no quiere decir que no tenían revelación del todo. No, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, o sea, Dios haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero. Ahí está la providencia, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios se revela a través de la naturaleza, la creación, también a través de la providencia, la preservación, porque la providencia hace referencia a la preservación de Dios. Y decíamos la semana pasada, Dios no solamente es bondadoso cuando crea sin ningún tipo de necesidad este mundo, sino también manifiesta, despliega su bondad cuando lo preserva. Y lo preserva en el Hijo, por cierto, como dice Colosenses 1, 15 al 17. Luego dice en otra parte el apóstol Pablo, un pasaje ineludible, Romanos 1, 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento y de qué manera? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Partimos del efecto a la causa. De las cosas hechas deducimos la existencia de un creador. De modo que no tienen los hombres, ninguno, así nunca haya escuchado el Evangelio, no tienen excusa. ¿Ok? Eh, del, de la última, se ofrece abundante evidencia. Estamos hablando, cuando dice de la última, se refiere a la revelación especial. Ya hablamos ahorita, estaba refrendando la revelación general y ahorita está mencionando la revelación escritural. También se le puede llamar. De la última se ofrece abundante testimonio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos. Dice acá, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Es un imperativo, una orden, y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Segundo libro de Reyes 17:3. ¿A qué precepto se está aludiendo? Al Pentateuco, a la ley, a la Torá. Otro pasaje, sus caminos notificó a Moisés. Aquí se usa una metonimia. Moisés aquí representa la ley, el Pentateuco. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 103, verso 7. En Hebreos 1, 1 y 2 vamos a encontrar el cenit, el clímax, el culmen, la plenitud de la autorrevelación de Dios, la más excelsa, sublime, inefable, porque no hay palabra humana ni orador, por muy elocuente que sea, que pueda expresar cabalmente lo que constituye la encarnación del verbo de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces a través, ¿verdad? Y de muchas maneras, ojo, miren esto, habiendo hablado muchas veces, aquí habla de frecuencia, de cantidad, y sigue, y de muchas maneras, aquí habla de modos,
en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces está hablando de la revelación especial. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. ¿Y qué nos dice el Hijo? Fíjese que el Hijo, el Logos, sin decir una sola palabra, su silencio es más elocuente que todo lo que se ha escrito antes de él y todo lo que se ha escrito incluso sobre él, porque su sola encarnación ya es una revelación y no poca, por cierto. No es que hasta que Cristo empezó su ministerio público, más o menos a los 30 años, es que entonces eh, nos viene a revelar al Padre. Claro, ahí la revelación va a alcanzar cotas mayores, pero no quiere decir que hasta entonces Cristo nos va a revelar al Padre. Su sola encarnación, de hecho, ya se habla de una señal, la señal de una mujer que va a quedar encinta estando virgen y permaneciendo virgen hasta por lo menos su alumbramiento, y eso es ya una señal, constituye una señal. Cristo entonces, desde su misma encarnación, ya es una revelación del Padre. Dios habiendo hablado muchas veces cuantitativamente, el aspecto cuantitativo, y de muchas maneras el aspecto cualitativo, o sea, las distintas formas que asumió esa revelación, porque a veces Dios se revelaba por sueño, a veces por visiones, a veces por señales, etcétera, etcétera. Y a los hijos, perdón, y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la causa instrumental de la creación del mundo. Pero el verso 3 no está allí, no se cita, pero el verso 3 es precioso, porque Él es el resplandor de su gloria y la reproducción exacta, como se puede traducir, de su misma hipóstasis, es decir, eh, Cristo es la reproducción exacta de la sustancia de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Ahí se está hablando con bastante claridad sobre la consustancialidad del Padre y del Hijo. Avanzamos, si no hay pregunta, y si hay pregunta ya saben, no esperen que yo tenga que hacer una pausa o que les tenga que preguntar si hay alguna cuestión por aclarar, usted en cualquier momento puede activar su micrófono. Sobre la base de esta información escritural, se volvió costumbre hablar de revelación natural y sobrenatural. O sea, una revelación natural, la primera que referenciamos, y una revelación sobrenatural. Así, la distinción aplicada a la idea de revelación es principalmente una distinción basada en la manera en la cual es comunicada al ser humano. O sea, esta distinción entre una revelación denominada revelación natural y una revelación denominada revelación sobrenatural descansa sobre la manera, la forma en que Dios se revela. En ambos casos, tanto la revelación natural como la revelación sobrenatural, si queremos llamarla preferentemente bajo esta nomenclatura, en ambos casos tienen que ver con el mismo autor, o sea, Dios es el mismo autor de ambas revelaciones y es también su causa final, o sea, Él es la causa eficiente porque Él es el que hace posible que nosotros le conozcamos, porque Él se autorrevela, no es que lo descubrimos, Él se revela a sí mismo. Le conocemos porque Él hace posible eso. Pero también es la causa final porque la meta de esa revelación es conocerlo más plenamente. Entonces de ahí esa distinción, aunque en realidad podemos hablar, yo insisto en hablar de una revelación, pero con una doble dimensionalidad o con un doble aspecto, si se quiere. Pero en el transcurso de la historia,
también ha estado basada en parte en la naturaleza de su sujeto materia. El modo de revelación es natural cuando es comunicada por medio de la naturaleza, a través de la creación visible, con sus leyes y poderes comunes, como lo señala Romanos 1, 19 y 20 que leíamos. O sea, la designación de revelación natural es porque el medio que Dios va a utilizar para darse a conocer es la creación. Es sobrenatural, que es el otro tipo de revelación, cuando es comunicada al ser humano en una forma elevada, sobrenatural, como cuando Dios le habla, sea directamente o por medio de mensajeros dotados sobrenaturalmente. O sea, en este caso es sobrenatural porque el hombre no podría saber nada de lo que nos es revelado por este canal si no fuese porque Dios sobrenaturalmente se da a conocer. ¿Y por qué se dice sobrenatural? Porque alguien puede decir, pero es que es sobrenatural es agarrar una Biblia y leerla. Ah, pero ¿cómo se puso por escrito eso? A Moisés Dios se le presentó. A los profetas Dios le habló en sueños, le habló en visiones. O sea, y también eso es natural en última instancia, aún para nosotros cuando agarramos la Biblia, porque conocemos a Dios por la fe y la fe es un don de Dios. Un ateo agarra la Biblia, la lee y la desecha, la desprecia y solo encuentra barbaridades como Dios, si Dios existiera, porque no tiene fe, porque no es de todos la fe. Entonces el hecho de que nosotros tengamos fe ya es una obra sobrenatural de Dios. La sustancia de la revelación era considerada como natural si podía ser adquirida por la razón humana mediante el estudio de la naturaleza. Es natural porque también el hombre por sus propias fuerzas o por las fuerzas de la razón puede acceder a ella a través de la naturaleza, que es la que vehicula la revelación de Dios. Y era considerada sobrenatural cuando no podía conocerse a partir de la naturaleza ni por la limitada razón. O sea, la revelación, estamos con el título de revelación natural, ¿verdad? Cuando se habla de revelación natural, básicamente hablamos de una revelación que es objeto de la razón. La razón puede acceder a ella, podemos conocer lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha querido revelar por medio de la creación y a través, aprehenderlo a través de la razón. Eh, por consiguiente, se volvió bastante común en la época medieval contrastar la razón y la revelación. O sea, el término revelación se terminó eh, supeditándose, circunscribiéndose, limitándose para la revelación sobrenatural. Entonces era lo que Dios ha revelado por medio de la razón o que puede ser descubierto por medio de la razón, como la existencia de Dios, etcétera, y aquello que es más propiamente revelado porque el hombre no lo podría conocer si no es porque Dios sobrenaturalmente se le manifiesta a través de su palabra y a través de dones como la fe. ¿No hay preguntas, hermanos? Si no, continuamos. Sí, una pregunta, hermano. Claro, claro, hermano. Cuando acabas de mencionar ese contraste entre razón, no se refiere, bueno, espero decirlo bien, no estamos hablando de algo negativo en sí, como a veces pretenden hacer algunos racionalistas, ¿verdad? Sino hablando de algunas cosas a las que podemos acceder, si se puede decir así, más naturalmente a conocer, pero hay cosas que definitivamente es Dios quien más directamente nos debe revelar, digámoslo así. No sé, quizás estoy entendiendo mal, pero es por ahí lo que quisiera comprender. Sí, efectivamente no son antagónicas. Por eso he dicho que ambas, incluso insisto en que se entienda no como dos revelaciones, sino digamos como una misma fuente que se bifurca
pero que procede del mismo arroyo. Entonces, Dios es el mismo autor en ambos casos, en la revelación general o natural, como en la revelación sobrenatural o especial. Dios es la causa eficiente porque Él posibilita que le conozcamos por medio de la razón, porque la razón fue dada por Dios y porque la creación da cuenta de Dios, y también es la causa eficiente de la revelación especial o sobrenatural. Y también porque la finalidad en ambos casos es la gloria de Dios. Ahora, esta revelación con una doble dimensionalidad, lejos de contrastarse, se complementan. O sea, lo que yo no puedo conocer a través de la razón, lo que no puedo conocer de Dios, las verdades de Dios que no puedo conocer por la razón, porque son verdades reveladas por medio de su palabra, o sea, son verdades de fe divinamente reveladas. Entonces, la revelación especial me permite conocerlo. Insisto, aquellas cosas que yo no puedo conocer por medio de la razón, es decir, por medio del estudio de la naturaleza, por medio del estudio de la creación, por medio del estudio de la providencia, de la preservación del cosmos, por medio de la conciencia moral, aquello que yo no puedo conocer por medio de la revelación natural, insisto, lo conozco, lo aprendo a través de la revelación sobrenatural. Ambas revelan, ambas comunican verdades de Dios, pero en niveles diferentes. Por ejemplo, la revelación natural me habla de Dios, pero más en términos impersonales. Si Dios solo se hubiese revelado por medio de la naturaleza, a través del órgano de aprehensión que es la razón, tendríamos un Dios deísta, un Dios que creó el mundo, se desentendió de él, creó las leyes para su autosustentación y ya. Y ese Dios solamente podría ser conocido como la causa eficiente del mundo, es decir, como el creador de todas las cosas, pero no tendríamos un conocimiento personal de él, no podríamos saber si es un Dios que amoroso, un Dios bondadoso, un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso. Esas cualidades personales, esos atributos personales, los más íntimos de Dios, no lo podríamos conocer si nos quedásemos o si Dios se hubiese revelado solamente a través de la razón. ¿Qué podríamos conocer a través de la razón? Ya decimos, bueno, que Dios o aquello que podríamos llamar Dios en este caso, si solo tuviéramos esta revelación, es un ser espiritual o inmaterial porque Él es el creador de toda la materia, es atemporal porque el tiempo y el espacio surgieron por causa suya, entonces como Él es anterior, no puede estar en el tiempo y en el espacio, que tiene que ser un ser muy poderoso como para que de la nada crear el cosmos o para que del caos, porque el universo no fue creado así ya ordenadamente, y darle orden tiene que ser muy inteligente, tiene que ser omnisciente, diríamos nosotros, y también tiene que ser un muy poderoso, tener un gran conocimiento para que, digamos, las constantes, para que la vida en la tierra sea posible, solo lo podría saber un Dios muy, muy inteligente, un Dios poderoso que crea todas las condiciones y también tendría que ser un Dios eh, que pudiéramos sospechar que es un ser personal, porque nosotros somos personas, pudiéramos sospechar que, puesto que somos, digamos, o podríamos conjeturar que somos la corona de la creación de ese Dios, de ese ser, y como somos seres personales, entes racionales, entonces ese ser tiene que ser, paga la redundancia, una
un ser personal. Pero más allá de eso no lo podríamos saber. Necesitamos la revelación especial para que me diga que Dios, si bien es uno solo, no obstante subsisten tres personas y que esas tres personas es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hay un micrófono abierto, creo que es el tuyo, Gerald, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que todos pecamos, etcétera, etcétera, etcétera. Gerald, creo que tienes tu micrófono encendido. Si me estás escuchando y lo puedes apagar, por favor. No sé. Entonces, hermanos, no están en conflicto, porque Dios es el autor de ambas revelaciones, sino que más bien se complementan. La revelación general me da a conocer de Dios, pero la revelación especial me permite conocer a Dios. Repito, la revelación general o gracias a la revelación general, conozco de Dios algunas características, algunas particularidades, pero la revelación especial me permite conocer a Dios. No sé si respondí satisfactoriamente, hermano, si hay algo más que comentar o alguna otra pregunta, no hay problema. Igual para el resto de hermanos. Queda muy clara tu explicación, hermano. Gracias. Ok, mucho. Ok, terminamos aquí, ¿verdad? Vamos a la siguiente lámina. En la teología protestante, porque eso en el medioevo se hablaba de revelación y de la naturaleza, una revelación natural y de una revelación sobrenatural. En la teología protestante, la revelación natural fue denominada habitualmente como una revelatio realis, o sea, una revelación real, aunque también se podría, sí, una revelación real. Y la revelación a la revelación sobrenatural se le denominó una revelatio verbalis, o sea, una revelación verbal. O sea, fue otra manera de nombrar lo mismo, o sea, solo cambió los nombres. En lugar de hablar de una revelación natural versus una, o no versus, porque se complementa, una revelación natural más una revelación sobrenatural, se habló en la teología reformada, en la teología protestante, perdón, de una revelación, digamos, real y una revelación verbal. Y dice acá, en virtud de que la primera esté expresada en cosas y la última en palabras. Y eso iba, es que la palabra realis, no es que hable yo latín, pero uno de tanto leer por aquí y por allá va aprendiendo sus pequeñas cositas. Eh, Tampoco tengo el don de lengua, ni interpretación de idioma. Lo de realis, bien, me recuerda cuando Renato Descar hablaba de un collito res, la cosa conocida. Entonces, en el latín esto significa cosa o algo relacionado con ello. Revelación de las cosas sería acá, revelación de las cosas para referirse a la revelación general, más una revelatio o revelación verbal, que sería o que correspondería a la revelación sobrenatural. Y repito, en virtud de que la primera, la revelatio realis, en virtud de que la primera está expresada en cosas, por eso el nombre de revelatio realis, y la última en palabras. O sea, mientras que la revelación realis tiene que ver con cosas, porque no es que literalmente los cielos se ponen, desde luego que es una metáfora, ¿verdad? No vamos a entender en sentido literal que los cielos comienzan a hablarnos con voz audible, no. La cosa material inanimada nos habla de Dios. La lluvia nos habla de Dios, de la bondad de Dios. Por eso dice Jesucristo que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace descender su lluvia sobre justos y pecadores. El sol, la lluvia, las estaciones del año, el clima, la tierra, todo eso son revelaciones, son cosas inanimadas
pero que en su modo particular de ser nos revelan a Dios. Mientras que la otra es una revelación de palabras, porque ahí sí, ahí se nos comunican ideas concretas y el mensaje, por supuesto, además de ser más exacto, es más profundo. En el curso del tiempo, no obstante, la distinción entre revelación sobrenatural, entre revelación natural y sobrenatural, fue señalada como algo bastante ambiguo en vista de que toda revelación es sobrenatural en origen y como una revelación de Dios también en contenido. O sea, voy a explicar este párrafo. Eh, Aquí, esto que está sombreado. Voy a volverlo a leer. En el curso del tiempo, no obstante, la distinción entre revelación natural y sobrenatural fue señalada como algo bastante ambiguo en vista de que toda revelación es sobrenatural en origen y como una revelación de Dios también contenido. O sea, se llegó a la conclusión que los términos revelación natural, por un lado, y revelación sobrenatural, por el otro, no eran del todo exactos. ¿Por qué? Porque en última instancia, en el análisis final de las cosas, toda revelación es sobrenatural. Es sobrenatural en su origen porque es Dios el que de la nada, creatio ex nihilo, hizo surgir el universo y el que con su poder sostiene todas las cosas. Entonces es sobrenatural tanto en su origen como en el contenido. Nos habla de un ser sobrenatural. Entonces, como que la distinción entre revelación natural y sobrenatural no era la más afortunada. Eso se llegó con el correr del tiempo a concluir. Aunque creo que Pablo llama logomaquia, peleas por palabras, por simple palabra, a veces son innecesarias. En lo particular, yo no tengo ningún problema si alguien utiliza estos términos, revelación natural, para referirse a la manera en que Dios se da a conocer a través de la creación o la naturaleza, a través de la conciencia y a través de la providencia. Y la sobrenatural para la revelación escrita y la revelación por excelencia, que es la encarnación del Logo. En lo particular, no tengo ningún problema con estos términos, igual si en su lugar ocupamos términos como revelación general y revelación especial. No tengo problema. Eh, en, eh, Igual en su obra titulada, ahí está en inglés también, pero en español es Revelación, dos puntos, su naturaleza y registro. Aquí está Revelación, su naturaleza y registro. Habla de la revelación en la naturaleza como revelación inmediata y de la revelación en la escritura, la que considera como única, que merece el nombre revelación en el sentido más pleno como revelación mediata. Leo nuevamente esta parte. Este autor, el que está ahí sombreado en su obra titulada Revelación, dos puntos, su naturaleza y registro, habla de la revelación en la naturaleza como revelación inmediata, o sea, en lugar de revelación natural, él habla de una revelación inmediata, y de la revelación en la escritura, la que considera como la única que merece el nombre revelación en el sentido más pleno o en el sentido más estricto, esta sería una revelación mediata. ¿Qué significa? Que para este autor, él va a proponer estos términos en lugar de los otros términos. Él va a hablar de una revelación inmediata, que sería la revelación natural. ¿Por qué inmediata? La palabra inmediato, ese prefijo in ahí es un prefijo de privación. Es como cuando hablamos del prefijo de privación ateo, ateo, en el griego, porque en latín no es prefijo de privación o de negación. Entonces, inmediato es una palabra compuesta que denota sin mediación. In significa más o menos como sin,
Y mediato, pues habla de mediación. Entonces, la revelación inmediata es aquella que no requiere de un intermediario que nos permita acceder a ella. Es inmediata porque basta que los hombres abran sus ojos, eleven su rostro a los cielos y contemplen los cielos, o con un microscopio, perdón, con un telescopio, bueno, también, porque si viendo las bacterias, esto y lo otro, también ahí vemos la revelación de un Dios creador. Pero con el telescopio, cuando contempla los cielos, las galaxias, las estrellas o soles, eh, los planetas, etcétera. Entonces no necesita, digamos, que alguien le explique que eso tuvo que ser creado por alguien, que eso no está allí puesto de la nada, de pura casualidad. Entonces, en ese sentido, es una revelación inmediata. Mientras que lo que se conoce como revelación sobrenatural sería, o él la consideraría como la que verdaderamente es una revelación, porque esa no la podríamos conocer si no es a través de la palabra. Por eso, para él, esta es una revelación mediata. Mediata es porque para conocerla o para acceder a ella necesitamos un medio. ¿Y cuál es el medio? La palabra de Dios escrita, la Biblia. La Biblia es el medio y el don de la fe son los medios. Un medio es objetivo, que es la Biblia en sí. La Biblia en sí es el medio objetivo, y la fe por la que yo creo en todo lo que la Biblia me dice es el medio subjetivo para que yo pueda entonces entender y discernir las verdades espirituales contenidas en la Biblia. Pero es mediata o mediatizada. Es decir, necesita ciertos medios para que el hombre pueda conocerla. Mira que estamos viendo varias formas de distinguir una de otra revelación. Al final es la misma revelación con ambas modalidades, pero estamos viendo los diferentes términos que se han utilizado. Revelación natural y revelación sobrenatural, revelación, revelación de las cosas, o revelatio realis, y revelación verbal o revelatio verbalis. También hablamos de una revelación inmediata y de una revelación mediata, pero al final estamos hablando de las mismas, de la misma revelación. Tenga eso presente. Téngase eso presente. Estamos hablando de la misma revelación, nada más que se busca cómo se procura que las cosas sean lo más precisas posible. Por cierto, voy a hacer un rápido paréntesis. He escuchado a varios y no comparto esta idea, ¿verdad? Simplemente no la comparto, pero bueno, quizá el equivocado sea yo. Esto de que la teología es la ciencia de la precisión. No, yo creo que no es así. Creo que como toda disciplina, como todo saber, procura, crea su propia jerga, su propia terminología, su propio argot para facilitar la comunicación. Los médicos tienen un lenguaje propio de la medicina, los psiquiatras, bueno, los psiquiatras son médicos, los psicólogos, etcétera, etcétera. La teología también tiene su propio lenguaje, procura la mayor precisión, pero no más que cualquier otra disciplina. O sea, la procura como toda disciplina. No podría yo decir que es la ciencia de la precisión. Creo que toda disciplina, claro que en el caso de la teología, sépase que no es una disciplina científica, porque no se hace uso del método científico. Nosotros no vamos a demostrar experimentalmente la existencia de Dios. No vamos a demostrar mediante el método científico, los milagros, porque entonces ya no es fe, ya no creemos por fe. Entonces téngase presente que cuando hablamos de la teología como la ciencia de Dios, como habla Pablo en Romanos 11, la ciencia de Dios, no es ciencia en el sentido de las modernas disciplinas, como en las distintas disciplinas que aplican el método científico, tanto ciencias naturales, ciencias formales como las matemáticas, ciencias naturales, decía, por ejemplo,
la química, etcétera, la física, y ciencias sociales como la psicología, la sociología, la antropología, etcétera, etcétera. La teología no es en ese sentido ciencia, es ciencia en el sentido de saber, porque la palabra, o de conocimiento, la palabra ciencia significa conocimiento, pero no en el sentido de que nosotros utilizamos el método científico. Entonces, sería una revelación natural, una religión natural, no una religión sobrenatural. El cristianismo es una religión sobrenatural. Tiene su origen en Dios, que sobrenaturalmente se ha revelado. Otra distinción que vamos a ver, una distinción más común, sin embargo, que gradualmente ganó importancia, es la de revelación general y especial. A mí me gusta sinceramente, este binomio general y especial, y me gusta el binomio natural y sobrenatural. Esto de inmediato, inmediato, tal vez porque no son muy familiares, muy comunes, mucho menos de una revelatio realis y una revelatio verbalis. A mí me gusta en lo particular esta revelación en general y especial. El doctor Warfield, un gran teólogo, distingue las dos de esta forma y vas a citar las palabras de este autor. Perdón porque yo soy bastante malo hasta para esto. Una, un tipo de revelación está dirigida generalmente a todas las criaturas inteligentes y es, por tanto, accesible a todos los seres humanos. ¿De cuál estamos hablando? De la revelación general. Es general porque no, digamos, no excluye a nadie, porque eh, sus destinatarios son todos los hombres, sin distinción de ningún tipo. No digo sin excepción. Hay personas que, bueno, imaginemos personas que han nacido con profundas discapacidades intelectuales, antes llamadas retraso mental. No anden usando los términos retraso mental, por cierto, ya está desfasado y además que poco peyorativo. Las personas que nacen con una profunda, porque hay varios niveles de gravedad, con profundas discapacidades intelectuales que son menos, más, o sea, la inteligencia es como de, qué sé yo, niño de un año, un infante. Difícilmente podemos hablar de que ellos tengan una revelación en su conciencia, o mucho menos que podamos hablar de que ellos a través de la providencia puedan conocer de Dios o de la creación. Ahí son personas que, pues dada la circunstancia, ¿qué? No conocen nada de Dios, no conocen nada de Dios. Entonces yo, en lugar de decir que es una revelación general porque está dirigida a todos sin distinción y sin excepción, prefiero decir que está dirigida a todos sin distinción. Parece un juego de palabras, pero no es lo mismo. Sin distinción significa que está dirigida a blancos, a negros, a, amarillos, a trigueños, a altos, a bajos, a ricos, a pobres, a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a buenos socialmente y malos socialmente, a, de una etnia, de otra, a todo, pero no sin excepción porque hay personas que dada ese tipo de circunstancias no podemos hablar que hayan conocido de Dios, por lo menos no de manera consciente, racional. A que Dios, de alguna manera, a lo mejor no conocida por nosotros, se les manifiesta, bueno, eso yo lo ignoro. Entonces se habla de una revelación general porque está dirigida generalmente a todas las criaturas inteligentes y es por lo tanto accesible a todos los seres humanos. Es la revelación general. Y también yo le agregaría que es general porque me dice generalidades de Dios. Es un ser espiritual, es un ser atemporal, es un ser muy poderoso, muy inteligente, posiblemente personal, deduciéndolo de él. Si el ente es personal, el ente racional como el ser humano es personal, luego no puede haber algo en el efecto que no esté en la causa. Si la personalidad está en el ente, que es el efecto, luego yo puedo sospechar que la causa tiene que ser personal. Pero hasta ahí generalidades de Dios. La otra, la especial o sobrenatural
o mediata o revelatio verbalis, para que ustedes elijan la que mejor les guste. La otra está dirigida a una clase especial de pecadores. Si no agrega esto último, nos sentiríamos, ¿verdad? Nosotros los cristianos de pronto nos hinchamos de orgullo, porque, a ver, la otra está dirigida a una clase especial. Ah, bueno, yo soy especial, pero especial de pecadores. Especial de pecadores, pecadores redimidos. Pecadores redimidos. Sí, no, es que si nos quedamos, si yo quito lo de especial, bueno, y esto no lo agregué yo, lo agrego, son palabras textuales de la obra pero es que es cierto, nosotros cristianos no somos menos vanidosos que la gente no cristiana, claro, que la gracia de Dios hace su obra, pero somos una clase especial, sí, pero de pecadores, sin olvidarnos eso, para que la gloria siempre sea del Señor. A quienes Dios le haría conocer su salvación. O sea, es una revelación especial porque está dirigida a un grupo particular de personas, no porque sean mejores, no porque ontológicamente sean superiores o diferentes, ni siquiera porque sean menos pecadores, sino porque le plugo a Dios revelarse a ellos, como dice la palabra del Señor, que Dios se ha revelado. Imagínense pues, qué privilegio tuvieron estos sabios de Oriente. Bueno, la Reina Valera traduce, me parece, mago, pero quizás no es la traducción más exacta. Podríamos hablar como una especie de astrólogos. Eh, y recuérdese que la astrología, que hoy es una pseudociencia, es decir, una falsa ciencia, no obstante, fue curiosamente la base de lo que hoy es la astronomía, así como la alquimia fue la base de la química. Entonces, en su tiempo, la astrología no era necesariamente para andar viendo la carta astral, los signos del zodíaco, no, era también para descubrir los eclipses, la época más propicia para sembrar. Entonces, estos no eran magos en el sentido de andar haciendo brujería. Y miren, pero a pesar de ser paganos, Dios se les reveló a ellos. A mí me gusta el comentario que hace Matthew Henry en su comentario que lleva su nombre. Al propósito, dice que Dios pasó de largo a muchas personas, a fariseos, a sacerdotes y todo, y se le reveló a estos magos. Ahí está la soberanía de Dios y cómo Dios muchas veces a los connotados del mundo los pasa por alto. Por eso dice en primera los Corintios que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil, lo que no tiene nombre, lo vilipendiado. Por eso es que no podemos jactarnos de la elección de Dios. Dios me escogió no porque yo sería bueno o porque soy bueno o porque previó que yo creería, no, simplemente porque a Dios le plació. Así de sencillo. Entonces, en la revelación especial, especial porque va a dirigir a un grupo particular de pecadores que van a ser redimidos y que se le va a revelar Dios, no solo como creador, sino como salvador. En la revelación general, Dios se me revela como creador, a lo sumo. En la revelación especial, Dios se me revela como redentor. Y Ahora, estas no son verdades antitéticas donde una excluye a la otra, no son mutuamente excluyentes, sino complementarias, pero donde la revelación especial sí es súper cualitativamente, no cuantitativa, no es una cuestión de cantidad de grados en términos cuantitativos, sino cualitativamente es superior lo que se revela a través de la revelación especial, que lo revelaba en la revelación general. Una tiene en vista encontrar, una tiene en vista encontrar y suplir la necesidad natural de las criaturas del conocimiento de su Dios, la natural. Además de que el hombre no tenga excusa, como dice Pablo en Romanos 1, 19. De modo que el hombre no tenga excusas, 19 y 20. La otra, la especial, rescatar a pecadores quebrados y deformados de su pecado y sus consecuencias. Ojo, de esa misma masa de perdición, Dios agarra a uno, como dice Pablo en Romanos 9, para hacerlos vasos de honra y a los otros los soporta como vasos de ira, de deshonra.
es el mismo Dios y lo que mueve a hacer esta distinción es su puro beneplácito o el consejo, su consejo divino, su oculta voluntad. Ok, no sé si hay, hermanos, preguntas. Si no hay preguntas, vamos a la siguiente. La revelación general está enraizada en la creación. Es dirigida al ser humano como ser humano. Está dirigida al ser humano en tanto ser humano, en tanto antropos, y más particularmente a la razón humana, y encuentra su propósito, su cometido, en la realización del objetivo de su creación, conocer a Dios y así disfrutar comunión con Él. ¿Ok? O sea, no es que por la revelación general o no es que debamos desdeñar la revelación general, porque ese es un problema, hermano, y yo por lo menos quiero, en lo que a mí respecta, y con mi granito de arena, subsanar eso, contribuir a la subsanación de eso. Que no es que, no, allá están los de la revelación general, acá estamos los de revelación especial y estamos como peleando de cuál es mejor. No, claro, la revelación especial es mucho más limitada perdón, la revelación general es mucho más limitada que la especial. No obstante, recordemos que Dios es el autor de ambas y que ambas son exaltadas en Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, en lugar de verlas como antagónicas, como si fuese un versus, revelación general versus, y mire que hasta yo el lenguaje y el inconsciente, laxus lenguaje traicionándome, hablando de un versus, no es un versus, es una adición, revelación general y o más revelación especial. Entonces la primera se dirige al hombre, en tanto criatura racional que lo aprende por medio de la razón y aún así no deja, a pesar de ser natural, no deja de tener como finalidad el disfrute de la comunión con Dios. La revelación especial, por su parte, la revelación especial está arraigada en el plan redentor de Dios, ese plan que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, no que lo improvisó porque, como diría Einstein, aunque él nunca conoció a Dios, Dios no juega a los dados. La revelación especial está arraigada en el plan redentor de Dios, es dirigida al ser humano, pero ya no como ser racional, no como antropos, no como ente racional, sino como pecador. ¿Y qué es lo que necesita un pecador? La cura. ¿Qué necesita un muerto? Vida. ¿Qué necesita un enfermo? Sanidad. ¿Qué necesita el leproso? La cura de su lepra. ¿Qué necesita el pecador? El perdón de sus pecados. Entonces se revela con miras al alcanzar al pecador. Puede ser entendida adecuada y apropiadamente solo por la fe. Ahí está la sobrenaturalidad o lo sobrenatural de este tipo de revelación. Y sirve al propósito de asegurar el objeto o el objetivo para el cual fue creado el ser humano, pese a la perturbación causada por el pecado. Y me gusta cómo lo dice la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster, cuando se dice cuál es el fin último, creo, del hombre y menciona que fuimos creados, voy a hacer una paráfrasis, no soy bueno con la memoria, fuimos creados con la finalidad de darle la gloria a Dios y de disfrutar de Dios, ¿no? O sea, el hombre teleológicamente fue creado para Dios, por eso Agustín va a decir, Señor, tú nos has hecho para ti, creo que dice en sus confesiones, y nuestras almas no descansarán hasta que descansen en ti. El fin último del hombre es la gloria de Dios. Cuando el hombre vive fuera de ese propósito, va a llenarlo, hombre o mujer, de sexo, de dinero, de poder, de belleza, de lo que ustedes quieran, pero va a estar completamente vacío. Nunca va a encontrar el verdadero propósito de su existencia. Y vamos a ver que son millonarios, pero viven la vida más paupérrima porque son tan ricos que lo único que tienen es dinero.
En vista del plan eterno de redención, debería decirse que esta revelación especial no vino como un pensamiento posterior, sino que estaba en la mente de Dios desde el principio. Es decir, cronológicamente podemos decir que primero es la revelación general, porque primero Dios crea el universo, luego crea la criatura racional, el ser humano, y luego va a revelarse de manera especial. O sea, que en la economía de la salvación, en la economía de la salvación, la revelación especial sigue o es posterior a la revelación natural. Cronológicamente, la revelación natural es anterior a la revelación sobrenatural o especial. Pero desde el decreto de Dios, el orden se invierte. Lógicamente, la revelación especial es anterior a la revelación general. Mire qué curioso. En el decreto de Dios, en la eternidad pasada, por llamarlo así, no habla de eternidad futura, por la limitación del lenguaje y de la comprensión humana. Sabemos que la eternidad, no como me dijo en una ocasión un hereje, eh, ¿de dónde te sacas eternidad pasada? Bueno, es para una forma de hablar. Entonces, en el decreto de Dios, el orden lógico es inverso al orden cronológico, porque primero Dios predestina la revelación especial y luego la revelación general para que la general se subordine a los fines de la revelación especial. Pero en la economía de la salvación, que sí está que se desarrolla o se lleva a cabo en el tiempo y en el espacio, cronológicamente primero es la revelación general y luego la revelación especial. ¿Alguna pregunta, hermano, o comentario? Eh, Pastor, Sí, hermano, para no engañarlo, porque no me siento mal, no soy pastor. Quisiera ser pastor, pero Dios no me dio ese ministerio. Tal vez usted, su boca está profetizando, pero por el momento no soy pastor, sino una ovejita allí, bastante rebelde, por cierto. Así que, hermano, pero muchas gracias porque para mí es un halago. no es Lo que escucho. como lo he escuchado, yo siempre he creído que usted es pastor, no sé por qué. Dios a lo mejor está hablándome a través de usted. Ah, bueno, hermano, ¿qué le iba a decir? Entonces podríamos decir que la manifestación de la revelación general de Dios se hace en el momento se manifiesta en la creación y la revelación especial en el momento de la caída. No tan así, exactamente no, porque de hecho desde el momento en el que Dios habla con el hombre cara a cara, ya hay una revelación sobrenatural. De ahí que recuerde que por eso algunos objetaban de que se hiciera una distinción utilizando estos términos, porque decían, en última instancia, toda revelación es sobrenatural, tanto en su origen como en su contenido. Y en efecto, al final de cuentas, eh, todo es sobrenatural porque es movido por un Dios que lo hace posible y que de modo natural no podría suceder si Dios no establece que ocurre. Entonces, ya Dios habla con Adán antropomórficamente cara a cara. Adán escucha la voz de Dios, eso sí, audiblemente escucha la voz de Dios, etcétera, y ahí es una revelación sobrenatural. Pero sí, ¿por qué digo que la revelación natural le antecede? Porque antes de crear a Adán, Dios creó el mundo. O sea, los planetas, el cielo, o la expansión, etcétera, fue anterior a la creación del hombre. El hombre no fue creado antes que, digamos, su casa, que es el planeta Tierra, hubiese sido preparado con todas las condiciones. Recordemos que el hombre fue creado de último, o sea, en el sexto día. Por lo tanto, en los días anteriores ya hay una revelación de Dios. Ya Dios se está revelando a través de la creación y por lo tanto la revelación general es anterior, aunque que la revelación sobrenatural por la que Dios se comunica con Adán cara a cara. Ahora bien, con la caída, la revelación sobrenatural va a tener más pertinencia,
va a ser más necesaria y por lo tanto Dios va a intervenir de una manera más decisiva. Por eso es que yo decía que la revelación en el orden lógico del decreto de Dios, la revelación especial es antes que la revelación general y que la general se subordina a los fines de la especial. Porque no es que, ya sabemos, no es que a Dios le tomó por sorpresa al entrar el pecado y cuando éste incursiona, cuando éste irrumpe en la realidad, en el estado de inocencia en el que vivía Adán y Eva, pues la revelación especial va a ser más pertinente porque ya el hombre, su razón va a estar entenebrecida. Ya el hombre va a necesitar fe. Adán no necesitaba la fe porque veía a Dios cara a cara, porque escuchaba a Dios, o sea, no necesitaba fe. Nosotros necesitamos fe para creer en Cristo, porque yo no he visto a Cristo físicamente. Yo no tengo ninguna, más allá de evidencia histórica, qué sé yo, arqueológica, pero es más por fe que yo creo en Cristo. De hecho, la base de mi convicción es la fe, no las evidencias científicas, porque entonces no sería fe, no anduviera por fe. Entonces, con la caída, ya Adán y Eva, y sobre todo su descendencia, van a andar más por fe, o van a conocer a Dios más por la revelación sobrenatural que Dios va a hacer de sí mismo. Pero sí, ese orden en la economía de la salvación es primero revelación general, luego especial. Aunque en el orden lógico es al revés. No sé si hay otro comentario. Vamos a leer esta última y terminamos, porque queremos terminar un poco antes por una actividad que vamos a realizar algunos hermanos. Si no hay comentario, alguna otra pregunta, terminamos con esta lámina. Vamos a leer. Ok. Hubo considerables diferencias de opinión con respecto a la relación de estas dos entre sí. ¿Cómo se relacionan? Según el escolasticismo es un movimiento que cubre también un determinado periodo dentro de la historia en lo que es la Baja Edad Media, en el que la razón comenzó a cobrar protagonismo, porque antes la revelación propiamente, es decir, lo que Dios había dado a conocer de sí mismo a través de su palabra, era la guía principal del hombre. El hombre, los cristianos antes del escolasticismo se movían más por fe y por la autoridad de la escritura. Luego, con el escolasticismo, la razón va a comenzar a cobrar más protagonismo. De ahí que un Tomás de Aquino, que es el principal escolástico, es el prototipo del escolástico. Tomás de Aquino va a escribir su Suma Teológica, su Suma contra los Gentiles, donde, por ejemplo, va a plantear para demostrar la existencia de Dios las 5 vías. Y son 5 vías no que se basan en la fe, ni siquiera se basan en presupuestos a priorísticos, sino a posteriori, bueno, del efecto partimos a la causa. Entonces, la razón va a comenzar a cobrar más protagonismo. También se llama escolasticismo porque de la palabra se deriva términos como escuela, escolasticismo, porque en este periodo se van a crear las primeras grandes universidades. Las primeras grandes universidades las crearon la Iglesia Católica Romana. Eh, entonces, los centros intelectuales pasaron de ser los monasterios donde los monjes hicieron un gran trabajo en cuanto a conservar copias de la escritura o encargarse ellos mismos de hacer de manuscribir, de hacer copias y de almacenar, digamos, la sabiduría que se tenía en ese tiempo. Pero luego de los monasterios, los intelectuales van a trasladarse a las grandes universidades. Entonces van a surgir estos grandes centros de estudio y ya el mismo título, universidades, porque el saber es universal. Y, y, y ya poco a poco se va a ir preparando el terreno para el humanismo, donde el hombre es el centro. El renacimiento, donde se dice, hay un lema en el renacimiento, volver a la fuente, ad fonte, ir a la fuente. Vamos al texto griego, vamos, por eso que Erasmo, que es
uno de los principales humanistas. Él es, sobre la base de su texto receptus, es que se traduce la Biblia a- al español, la Reina Valera, que originalmente se denominó la Biblia del oso, luego la Biblia del cántaro, eh, y es la base textual de la King James en inglés y bueno, y de varias otras lenguas. Entonces, este periodo es muy importante, van a surgir también ciertos métodos de interpretación y ciertas disputas muy acaloradas, algunas veces disputas que eran eh, por cuestiones, digamos, que no merecían tanta atención. Entonces, según los escolásticos, la revelación natural proveyó la información necesaria para la construcción de una teología científica natural por medio de la razón humana. Si hablamos de una teología natural o científica natural, que, digamos, va a dar paso para que en el siglo XVIII en adelante se hable de una religión natural. Esa religión natural es la que va a proponer el deísmo y cuyos principales fautores van a ser hombres muy intelectuales, muy brillantes, como Voltaire, filósofo francés de la Ilustración, el siglo de las luces, un Jean Rousseau, autor del Contrato Social, Emilio la Educación, eh, un, eh, bueno, el Barón de Montesquieu y Denis Diderot van a ser ateos, pero van a surgir muchos deístas que van a apelar a una religión natural y van a tener como objeto de estudio una teología científica natural, en contraste con una religión sobrenatural, porque Dios se revela sobrenaturalmente a través de su palabra. Pero aunque permitió al ser humano atenerse a un conocimiento científico de Dios como la última causa de todas las cosas, no proveyó el conocimiento de los misterios tales como la Trinidad, la encarnación y la redención. Por supuesto, es el Dios del deísta. El Dios deísta no es un Dios trinitario. ¿Cómo podría yo saber que el Dios de los deístas, que es el Dios de los filósofos o el Dios de la teología natural, el Dios de la religión natural, cómo yo puedo saber que es un Dios trino? Eso no me lo revela, porque no tengo, no, el deísta no va a sujetarse a la autoridad de la escritura. Lo único con lo que cuenta es la razón, y con la razón usted no conoce la Trinidad. No es contraria a la Trinidad la razón, pero tampoco puede ser descubierta por ella. Y cuando hablamos aquí de científico o el término científico que emplea Berkov, recuérdese, Berkov escribe en las primeras décadas del siglo pasado y todavía esto de la ciencia, del método científico no estaba tan rígidamente establecido. No es que entonces lo está usando en el término como hoy se maneja. Este conocimiento es suplido por la revelación especial. Es un conocimiento que no es racionalmente demostrable, pero debe aceptarse por fe. Claro, ¿cómo yo demuestro por medio de la razón la Trinidad? No, la Trinidad yo lo acepto por fe, porque por fe creo en la autoridad o me someto a la autoridad de la Escritura que me habla de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que racionalmente no es tampoco contradictoria la Trinidad con la noción de un solo Dios, porque no son tres dioses, pero yo no puedo demostrar por medio de la razón la Santísima Trinidad o no puedo descubrir la Santísima Trinidad de manera racional. Tengo que aceptarlo por fe. Algunos de los escolásticos tempranos fueron guiados por el eslogan creo y entiendo. Contrario a lo que antes había dicho Anselmo de Canterbury, lo que había dicho incluso mucho más antes el mismo San Agustín de Hipona o el mismo Tertuliano. O sea, creo, decían los escolásticos, porque ya comienzan a darle primacía a la razón o casi a nivelar la razón con la fe y ellos van a decir creo y entiendo. Está bien, pero hay que también comprender que hay cosas que racionalmente son pujadas por las verdades que Dios ha revelado de manera sobrenatural. Y luego de aceptar las verdades de la revelación especial por la fe, consideraban necesario elevar la fe a la comprensión por una demostración racional de aquellas verdades, o al menos
probar su racionalidad. Y es lo que va a hacer, repito, bueno, lo van a hacer antes otros como Alberto Magno, que fue maestro de Tomás de Aquino, y aunque no es muy sonado o no es popular no es muy popular, la verdad que era un erudito. Se dice que incluso era mucho más, que tenía un conocimiento más enciclopédico que el mismo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, su discípulo lo supera, pero más que todo en teología o en filosofía, o en esa capacidad de síntesis que hizo entre el aristotelismo y el cristianismo. Pero se dice que en conocimiento enciclopédico le superaba su maestro, y él y otros anterior a este, pues ya comenzaban a dar esos primeros pasos, y luego en la postrimería, el escolasticismo, ya con Guillermo de Ockham, con otros personajes, va a llegar digamos, a su fin natural, como pasan en todos estos movimientos. Entonces, vamos a terminar aquí. La otra semana a partir de la lámina 7, arrancamos con Tomás de Aquino, hermanos. Si hay alguna pregunta, vamos a solamente una participación, si la hay, porque ya estamos en la hora. Y si no, nos despedimos. Si no, nos despedimos. Ok, perfecto. Si no hay pregunta, entiendo que es porque Porque lo dijo todo claro. bendito Dios, que así sea, pero no pasa, a veces los estudiantes, preguntas, no, no hay ninguna pregunta, profesor, y cuando uno hacía el examen, pero ustedes no van a hacer examen, eso sí, no se preocupe. Hermanos, muchas gracias, hermano José, una oración para finalizar, breve, sí, de lo más